supuesto, Tania Febles. Gracias a todas las personas que se están conectando en este momento, donde vamos a dar inicio a nuestro segundo webinar de Mujeres Emprendedoras y Empresarias, MEYEC, por sus siglas. Esta es la primera llamada. Recuerden que no todos somos tan duchos en la tecnología o algunos por alguna cuestión. Es normal que lleguen poco a poco en el transcurso de los próximos 5 o 10 minutos. Les podría contar un chiste si quieren, mientras tanto. Bueno, en lo que empieza el tema, en lo que comparto lo que es el tema del día de hoy, me gustaría que supieran un poco acerca del concepto de estos webinars que estamos haciendo en MEYEC. Ante la situación actual que está pasando el mundo, porque no nada más es la isla o México, es el mundo entero, nos están bombardeando los medios de comunicación con mucha información de toda clase. Desafortunadamente, la mayoría de esa información es negativa. Entonces, quisimos darle un giro a este tiempo en MEYEC para poder aportar algo positivo a la sociedad, algo positivo a las personas y que, bueno, tengan estos minutos para que puedan disfrutar, puedan conocer diferentes temas, como por ejemplo el día de ayer, la licenciada Nareni Castañeda nos estuvo acompañando con un tema muy interesante de espiritualidad, conciencia plena, meditación, que es algo que nos ayuda mucho como personas. El día de hoy, mi nombre es Marisol Esparza, algunos me conocen, quienes no, bueno, pues, muchísimo gusto. Soy la presidenta actual de MEYEC en la gestión 2020 y bueno, hoy les hablaré sobre la adaptabilidad. El día de mañana tendremos también la participación de otra de nuestras socias, Griselda. Ella nos va a estar hablando acerca de un tema de salud. El sábado, Gaby Cano estará con nosotros en un webinar sobre etiqueta y protocolo. El domingo tendremos a Shirley Cisneros. Ella es una socia sexóloga y nos va a tratar un tema que es importante tomar, es importante conocer y atrevernos a conocer, porque ¿quién ha pensado en los riesgos de contagio del coronavirus por tener alguna práctica sexual, por ejemplo, con tu pareja? O sea, eso es algo que no siempre vas a estar pensando. Y bueno, vamos a tener este espacio también para que podamos escuchar de la voz de una experta este tema. Y bueno, Tania Febles estará con nosotros el día lunes y nos hablará sobre la limpieza en casa y cómo las estadísticas dicen de que una casa incluso puede albergar más microorganismos o más bacterias de las que uno puede creer. Puede haber más contaminación en casa que en la propia calle. Entonces, trae un tema muy, muy interesante, Tania. Y bueno, así como ellas, vamos a continuar con más invitados, invitadas de participación en estos webinars. Y bueno, Eugenia Calderón, bienvenida. Gracias por estar aquí en MEYEC. Y bueno, yo creo que por respeto al público que ya se encuentra presente, vamos a iniciar con la presentación. Nuevamente, para todas las personas que nos acompañan en este momento, mi nombre es Marisol Esparza, soy la presidenta actual de MEYEC en este ciclo 2020 y el día de hoy en el webinar estaré hablando sobre la adaptabilidad. Muchas gracias a todos los y las que nos acompañan
en esta tarde y todas las personas que van a seguir sumándose por las diferentes redes sociales. Agradezco la respuesta, agradezco de todo corazón que estén aquí en este momento. Les voy a compartir una presentación, espero que la disfruten muchísimo, así como yo la disfruté al hacerla. Y es sobre la adaptabilidad. Con la magia de la tecnología podamos ver en pantalla. Bueno, nuestro webinar de hoy, la adaptabilidad por la capitana Esparza. Esa soy yo. Heráclito de Éfeso en algún momento dijo, y fue la primera persona de la que se tiene un registro que haya hablado sobre la adaptabilidad. Y él dijo que lo único permanente que existe en este mundo es el cambio. Eso quiere decir de que todo está en constante cambio. Y por ende, debemos adaptarnos a los diferentes cambios que hay en la vida. Pero la pregunta ¿es correcto el término adaptabilidad o es adaptación? La adaptación es una acción para adecuarse a algo, o sea, es el verbo adaptar, adaptación. Y la adaptabilidad es la habilidad o cualidad que tienen las personas para adaptarse, para poder ser capaces de acomodarse a los cambios en situaciones que no tienen un control sobre ellas. Y esto no debe de reducir la eficacia ni el compromiso en la tarea que estén realizando. También nos ayuda a entender y apreciar perspectivas diferentes de una situación, adaptarse a nuevas circunstancias, nuevos enfoques en función de los requerimientos actuales. Todo esto nos ayuda a obtener buenos resultados. Y esos buenos resultados o los resultados deseables, trasladándolo a lo que es la inteligencia emocional, por sus siglas en inglés, Emotional Quotient, que es la nueva tendencia en la psicología que nos habla sobre esa inteligencia emocional y que ha venido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ha tenido un crecimiento exponencial en lo que es el desarrollo profesional y el desarrollo personal, obviamente. Esta adaptabilidad es una de las diferentes inteligencias que hay en las emociones. Implica que nosotros podamos ser flexibles, que podamos ser curiosos, que tengamos el coraje y la resistencia para resolver los problemas, tener esa habilidad. Un ejemplo muy claro, y lo estamos viviendo en este momento, o sea, ¿quién? Y me gustaría que desde casa pudieran levantar la mano, porque sé que lo van a hacer. Levante la mano, ¿quién realmente estaba preparado para esta contingencia del coronavirus? O sea, es más, plantéenselo en Año Nuevo. Imagínense que estamos en Año Nuevo, el día 31. ¿Quién había pensado en que para el día 9 de abril todos íbamos a estar encerrados en casa, en cuarentena mundial, porque ya no nada más es en el país, es en cuarentena mundial, y tener que adaptarnos a ese cambio? Prueba de ello, estamos en un webinar en vez de estar en una reunión en vivo y en directo, carne y hueso, frente a frente. O sea, ahora tenemos que hacerlo a través de la computadora. Y esa es una adaptabilidad que ha tenido, en este caso, Mellec, para poder llegar a todos ustedes. Entonces, yo creo que, sin temor a equivocarme, aunque no veo todas las cámaras, nadie levantó la mano. Bueno, a menos que sea muy conspirador, ¿no? Que andes de conspiranoico, como dicen los chicos de hoy, que te hayas imaginado el que estás en una pandemia, ¿no? En medio de una pandemia, hace
4 meses, ¿no? O sea, nadie se lo esperaba. Sin embargo, nos debemos de dar cuenta cómo absolutamente todas las grandes organizaciones, como todas las empresas e inclusive las empresas pequeñas han tenido que adaptarse, han tenido que sacar a flote esa habilidad y poder sobrellevar la circunstancia con una mejor perspectiva de las cosas. ¿Quién se iba a imaginar que iba a estar haciendo home office en estos días para los suertudos que están haciendo home office? O sea, nadie. A lo mejor en sus mejores sueños sí uno pensaba, ¿para qué ir a la oficina? Mejor lo puedo hacer aquí desde casita. Bueno, ¡puf! Concedido. Se nos hizo, estamos en casa, ¿no? Pero toda esa adaptación que tuvo que haber para poder llevar a cabo y poder sacar adelante con buenos logros el cometido, debió tener un proceso. Bueno, en la actualidad, la inteligencia emocional es un kit de herramientas que juega un papel muy importante, muy importante para ayudarnos a tener éxito en la vida, en lo que nosotros queramos emprender, ya sea en casa, en la escuela, con la familia, en el trabajo, con la empresa, en cualquiera de los aspectos de la vida, nosotros debemos de tener una inteligencia emocional. De manera personal puedo decirles, recuerdo mucho cuando me tocaba regresar a tierra. Por muchos años yo estuve a bordo de los barcos y siempre les decía a mis familiares o mis amigos más cercanos, ¿saben qué? Yo me entiendo más con los barcos, con los fierros, que con la gente en tierra. Entonces, perdón, yo me voy al barco. O sea, no toda la gente tiene desarrollada esa inteligencia emocional. Sin embargo, no quiere decir de que no haya tenido la capacidad de adaptabilidad. A lo mejor la adaptabilidad que tenía era para otro tipo de medios. Y ahora que estoy en tierra, bueno, pues he tenido que empezar a manejar todo esto de la inteligencia emocional. Aquí es importante resaltar las diferentes fases que debe tener una persona a la hora de adaptarse. Debes aprender a resolver lo que es realmente relevante, enfocarte en lo que está sucediendo y de ahí discernir qué es lo verdaderamente relevante. Después, hay que desaprender el conocimiento obsoleto. Esto es, siempre debemos nosotros tener esa apertura para volver a aprender cosas. Es como si uno desfragmentara lo que ya conoce o lo que ya tiene conocimiento, desfragmentarlo, tener ese duelo, porque realmente es un duelo, el decir, bueno, respiro profundo, me doy la oportunidad de saber que todo lo que aprendí lo voy a tener que destruir, pero no lo tomemos de una manera negativa, lo tenemos que desfragmentar para añadirle nuevo conocimiento y poder hacer algo nuevo, poder ese conocimiento transformarlo y darle un valor agregado. Eso nos va a ayudar a superar los desafíos. Y bueno, algo muy importante, es el esfuerzo consciente para cambiar. Nosotros siempre debemos de tener esa conciencia de todo lo que debemos de cambiar. ¿Cuál es el ciclo o qué es el ciclo del cambio? Dijera Sócrates, otro de los filósofos. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, o sea, no en la lucha con lo que ya conocemos, sino en la construcción de lo nuevo, o sea, del nuevo conocimiento que debes hacer o de la nueva estrategia que debes implementar. Vemos en el gráfico una curva que es el ciclo del cambio. Vamos a poner como el primer punto la llamada a la aventura, ¿sí? Ya sea por curiosidad o ya sea por una necesidad o por algo como lo que está sucediendo en la actualidad, que es disruptivo y de repente el tener que pasar una cuarentena a nivel mundial.
Pues primero muchos nos metemos en la etapa de la negación, de no, no puede ser, o a lo mejor no es cierto, o quizá no va a durar tanto como dicen. Ya cuando empezamos a vivirlo o a vivir ese cambio, nos empieza a dar miedo. Claro que va a dar miedo el tener que enfrentarse a una nueva cosa, el tener que aprender algo nuevo, el tener que buscar soluciones. Imagínense tener que adaptarse a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de trabajo o a otro trabajo que jamás pensaste. Y aquí voy a dar otra información personal. Imaginen el proceso que tuvo que pasar la capitana Esparza de bajarse de los barcos a ponerse frente a las aulas a transmitir conocimiento. Operativamente hablando, ya tenía el expertise, pero a la hora de enseñar era un terreno totalmente virgen para mí en ese entonces. Tuve que pasar por todas estas etapas, la negación, el miedo, la más difícil, y es en donde muchos nos podemos llegar a empantanar o nos podemos llegar a quedar, es la travesía por el desierto. Y ese es el punto de quiebre que le dicen muchos coaches. Pero ese es el punto de quiebre en donde dices, he tocado fondo, no tengo otra alternativa, no tengo otra salida más que el ascenso. Porque ya no puedo ir más abajo. Hasta ahí llegas. En esta semana hubo alguien en una charla que me confrontó diciéndome, capitán, ¿cuál es tu límite? Tú debes saber o debes de conocer cuál es tu límite. Y dije, bueno, sí es cierto, he tenido límites, pero con el tiempo me he dado cuenta que ese no es el límite. Cuando llegas a este punto, a la travesía por el desierto o al quiebre, siempre das algo más y empiezas a salir. Entonces, ese límite viejo que tú conocías se convierte se convierte en algo nuevo. Entonces, empezamos a crear una nueva realidad, empezamos a cambiar hábitos, empezamos a estudiar, empezamos a prepararnos para lo que inició como la llamada de la aventura. Una vez que uno termina ese ciclo, una vez que uno ya supera el problema o la adversidad o el cambio, es que ya tenemos el fin de la aventura. Y bueno, no es que no se pueda desarrollar esta habilidad. Hay personas que ya vienen con la bendición o la fortuna de tener inteligencia emocional o de ser muy hábiles en ese aspecto de la psique humana. Pero para todos los que estamos con esa deficiencia emocional, por decirlo así, o de esa parte, no se preocupen. Hay formas para aumentar la adaptabilidad y para aumentar cualquiera de las emotional coefficients, de las emociones o de la inteligencia emocional. La capacidad de aprender, cambiar, crecer, experimentar, será mucho más importante que la experiencia en el tema. Y esto se están dando cuenta las personas que se dedican a la psicología empresarial. Le están dando un valor todavía más alto que el propio IQ en lo que son las encuestas para reclutar gente o para hacer algún negocio. Se enfocan más en el talento humano para poder enfrentar las emociones. Y bueno, les voy a dar 3 tips, solamente 3, bastante sencillos, para poder aumentar la adaptabilidad. Como dijera en aquel programa de los 90, ¿no? Punto número 1, limitar las distracciones. Es importante que nosotros nos aprendamos a enfocar o a concentrarnos en determinar qué adaptaciones debes hacer. Y eso es bien difícil al principio porque son adaptaciones que debes hacer de ti mismo o de ti misma. Es el tener el valor de decir y la humildad de decir, ¿sabes qué? Bueno, me despido de tal o cual hábito que no me ha dejado o que ya no me está funcionando en este momento.
debo de hacer cambios en mí para poder avanzar. Punto número 2. Hacer preguntas incómodas o plantearse situaciones difíciles. Esto nos va a ayudar a desarrollar el coraje y poder normalizar el miedo, poder dominarlo. Acuérdense que en la curva el miedo es uno de los principales factores porque es la antesala del quiebre. Un ejemplo muy sencillo. Cuando éramos más jóvenes y dependíamos totalmente de nuestros padres, ¿quién no tuvo miedo la primera vez que le pidió permiso al papá o a la mamá para salir a una fiesta? O sea, yo recuerdo la primera vez que no iba a salir a una fiesta, iba a ir a una biblioteca, pero iba a salir de casa. Entonces, la primera vez que le pedí permiso a mamá, yo estaba así, totalmente freeze. Una vez que enfrenté esa situación y vi que no me fue tan mal, me dieron el permiso, dije, por esto me estaba preocupando. O sea, realmente por esto, dar el primer paso es lo más interesante, es lo más importante. Y bueno, no solamente, ese fue un ejemplo muy cotidiano, muy burdo si quieren, pero trasládenlo a cualquiera que sea su situación en este momento, ya sea familiar, ya sea en la empresa, en el trabajo o en la escuela, o incluso de manera personal. Es importante hacerse esos cuestionamientos. Hacerse cuestionamientos de qué pudiera pasar si nos ayuda a prepararnos al futuro, nos ayuda a estar conscientes de lo que puede llegar a suceder. Y bueno, el punto número 3 es tener la curiosidad por todo lo que nos rodea, para poder ser conscientes y resolver desafíos que pudieran estar presentes día con día. Volviendo al ejemplo del COVID, a lo mejor si yo hubiera sido un poco más paranoica en Año Nuevo, hubiese tenido una súper despensa para 3 meses, ¿no? Entonces ahorita no, tengo que estar saliendo a comprar la despensa cada 15, 20 días o cuando se acaban las palomitas para ver la tele, ¿verdad? Entonces hay que ser precavidos en todo eso. Si nosotros hubiésemos, a nivel general, si alguien nos hubiese dicho, no sé, el 31 de diciembre, prepara una buena despensa, haz un ahorro, o ahora todas las cosas, el hit que va a haber en los negocios es la entrega a domicilio, yo creo que nadie lo hubiera creído. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos esa adaptación, esa adaptabilidad, que podamos desarrollar esa habilidad para poder manejar los diferentes cambios en la vida. Última analogía, les prometo, tampoco se trata del show de la Capi, pues no. Pero última recomendación. En la mar, cuando uno está haciendo una maniobra, imagínense que estás en un barco. Un barco no es como un coche. Un barco, a pesar de que es un medio de transporte, pues no funciona como un automóvil. Es un objeto súper grande y súper pesado que está flotando y que se controla solamente por la propulsión de las máquinas. Entonces, si llega a haber un cambio en el viento o en el oleaje o en la corriente, te va a sacar de tu rumbo o te va a sacar de tu maniobra como la tenías planeada. Entonces, algo para lo que nos entrenan es estar siempre pendientes del entorno, siempre pendientes de qué es lo que puede pasar. Entonces, esto lo podemos trasladar a nosotros. Igual en los negocios puede llegar a pasar eso. Y bueno, esta noche vamos a tener en la página de MEYEC, aquí les voy a dejar donde nos pueden encontrar, en Facebook como Mujeres Emprendedoras y Empresarias, capítulo Carmen, en la página de internet en meyec.org y en Instagram me pueden encontrar como Capitana Esparza. En estas 3 redes vamos a tener esta noche, no diré la hora, pero es después de las 20 horas, vamos a tener el estreno de una nueva etapa que se llama Ideas. Ideas es un concepto que nos va a ayudar en esta etapa
de cambio, en esta etapa de adaptabilidad. Y bueno, para las primeras 30 personas que se suscriban a la página de ideas, van a recibir un regalo sorpresa. Entonces, les agradezco, les cedo el